quizá de repente se pueden sobrar muy rápidamente, cosa que sería muy peligrosa porque en verdad, más que la cuestión política, sigue pesando definiciones de política económica, por un lado, y aspectos pues que tienen que ver con que el Estado tiene que estar estable, debiera haber un diálogo, porque tenemos varias amenazas y además ahora de nuevo el panorama internacional un tanto revuelto, pero en fin, vamos a ver qué cosa es hacer política en esas consideraciones. Hoy el Pleno del Congreso verá básicamente dos temas: moción de interpelación al ministro de Energía y Minas y debate sobre la suspensión o postergación de la ley que obliga a los trabajadores independientes menores de 41 años a aportar a un fondo de pensiones en forma obligatoria. El tema lo acaba de tomar ahora en la mañana Ricardo, nuestro comentarista económico, sí, y ha señalado que en efecto pues hay ahí un impasse que forma parte de la complicación en la que se metió el gobierno y de la cual sin embargo tenemos que salir airosos y sin mayores problemas, pues sobre todo de aspectos judiciales y de contiendas judiciales. Estamos con el congresista Gustavo Rondón, médico de profesión, secretario de la Comisión de Salud del Congreso, y está en camino el congresista Jaime Delgado, que hace poco renunció a la bancada de Gana Perú por no estar de acuerdo con la ley justamente de trabajadores, de la afiliación obligatoria de trabajadores independientes a las AFPs. Congresista Gustavo Rondón, muy buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días a Patricia, a Ricardo. Bienvenido, a Perú. Buen día, gracias. ¿Cómo ve usted la situación en general en la que se debiera o se puede desenvolver el Congreso bajo varias urgencias que son las que motivaron la crisis justamente de renovar un gabinete y de la asunción por parte de Ana Jara? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que en realidad usted pertenece justamente pues a un sector que no es necesariamente el oficialista, ¿verdad? Cierto. Cierto. Bien, sí, yo creo que este nuevo escenario del Congreso en el fondo nos pone 50-50 y creo que es una buena exigencia para la inteligencia, para la estrategia, para la sabiduría dentro de esta democracia, ¿no? O sea, en el fondo creo que podemos, si es que se articula bien entre oficialismo y oposición, sí se pueden sacar cosas más coherentes, ¿no? Cosas que a veces, por ejemplo, ha pasado que ha habido leyes que de repente por la mera mayor cantidad del oficialismo salían de repente no muy bien establecidas, no muy bien analizadas, no muy bien discutidas. Y creo que fundamentalmente si todos nos ponemos en la mira de que es hacia la gente a la que tenemos que resolver algunas cosas, indudablemente que hay que obrar con mayor inteligencia. Y en el caso de salud, que por ejemplo hoy nos debemos reunir a las 8:30 a las 9, indudablemente que mucho más. O sea, que ahí ya no hay que las posiciones del oficialismo o de la oposición, sino que hay que resolver una huelga de 107 días hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo puede haber durado tanto? ¿Qué es lo que ha fallado desde el Ministerio de Salud? Y además la otra mención que se ha hecho es por qué en realidad Economía se ha mostrado tan poco flexible y entonces esa parálisis pues realmente ha sido alarmante y demasiado prolongada. Sí, primero porque yo creo que, y yo hacía una reflexión al interior de mi bancada y con algunos colegas, lo que pasa que la salud, un tema tan sensible, muchas veces nos llena las palabras, los discursos, las buenas intenciones desde las campañas políticas. Llega a gobierno y la cosa sigue siendo una buena intención, pero no lo real que debería ser. Y en ese sentido creo yo que ha llegado el momento en que la salud tiene que ser prioritaria. Por ejemplo, nosotros hemos aplaudido en educación la asignación del 0.5 de crecimiento anual en el PBI dedicado, designado, asignado a educación. Lo mismo debería pasar en el sector salud, porque y no a raíz de huelgas y paradas. Correcto, eso es muy, muy sabio. O sea, en el fondo debemos empezar a construir patria
inclusive cumpliendo acuerdos. El acuerdo nacional, en el capítulo 13, ya dice la asignación llegar al 6% en salud. Actualmente estamos llegando recién al 4%, y es el estándar más bajo que hay en toda la región. Entonces, los problemas no solo son los saberes de los profesionales o de los técnicos, el problema va mucho más allá. Basta ir a una emergencia de un hospital, basta ir a un centro de salud para ver el caos en el que está salud y la desprotección en la que está. Entonces, allí yo creo que una de las cuestiones que debería ser seriamente tocada es que se asigne a salud lo que realmente por estándares internacionales se debe hacer, y vamos creciendo, y es un acuerdo nacional que puede ir de gobierno en gobierno creciendo hasta alcanzar esa cifra. ¿Y existe la posibilidad de que en las próximas horas, hoy, como lo dijo ahora más temprano el doctor Óscar Ugarte, exministro, pero todavía parte del ministerio, de que se solucione esta huelga hoy mismo? Sí, hay una reunión importante esta mañana, ¿no? Yo espero que vayamos con lo que mayormente tenemos de característica en salud, ¿no? Que es que importa el ser humano, al margen de las intransigencias que han llevado, fíjense, a 107 días. Ahora tenemos que ponernos del lado del paciente, o sea, el paciente está sufriendo las consecuencias de todo ello, y creo que se ha caminado bien, porque hay como 11 puntos que ya más o menos se han puesto de acuerdo. Quedan el de la ley del trabajo médico, donde hay 5 artículos que están en discusión, pero que eso creo que el propio Congreso, como el Poder Legislativo, puede ayudar a arreglar eso. Y lo segundo, esto de una política remunerativa que vuelvo a engarzar dentro de este aumento sistemático que debe haber al PBI en cuestión de salud. Bueno, y finalmente, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Qué se espera? ¿En cuánto tiempo esperan que haya una respuesta final a todo lo que está ocurriendo? Yo espero que el día de hoy demos un salto al 90%, o sea, cuantitativo, cualitativo. O sea, hay que decir acá muy bien, a ver, hemos llegado, solo hay 2 temas ya en conflicto. Esta es la propuesta, y yo creo que para el lunes o martes, de repente, porque los gremios siempre tienen esto de consultar a sus bases, ¿no? No, y además hay un poquito de terquedad también. Sí. Y como en todo, siempre hay uso político. Sí, correcto. ¿Y debieron haberse involucrado antes? Yo creo que era un problema entre ejecutivo y la parte de lo operativo. Nosotros de algún modo pues estábamos expectantes en esto, y al final creo que ya la situación no da para más, y entonces lo estamos haciendo, haciendo uso de la representatividad, ¿no? Ahora, si lo resuelve, finalmente, si la mediación del Congreso logra resolver un tema que lleva demasiadísimos días, la figura de la señora de Javich queda bastante disminuida, porque ¿cómo puede ser que una ministra que ha tenido más de 100 días para resolver el problema no lo logre, y cuando él entra a tallar el Congreso lo consiguen en menos de 24 horas? Bueno, yo espero que se entienda por el lado de más bien la predisposición. Sí han trabajado, han llegado a un punto, ¿cómo le dicen? Ciego. Un punto ciego, y que de repente muerto, se necesita la mirada de un tercero. Un panorama político distinto, con algunas urgencias determinadas, especialmente el caso de la interpelación al ministro de Energía y Minas, y sobre todo también la suspensión o postergación de la ley que obliga a los trabajadores independientes a afiliarse a una AFP. Estamos con el congresista Jaime Delgado, que es uno de los que renunció hace pocos días a la bancada de Gana Perú por no estar de acuerdo con la actual ley que se va a poner en debate. Bienvenido, congresista Delgado. Buenos días, por estar con nosotros. Aquí en el programa. Me gustaría conocer un poco su punto de vista, en primer lugar, sobre los días que han pasado, qué ha ocurrido, qué balance podemos hacer de en qué estado queda el Congreso, uno de los poderes claves con relación sobre todo al buen gobierno. Y después, por supuesto, cuáles fueron las razones que lo llevaron a usted a separarse de esta idea que sin duda ha provocado pues reacciones adversas. Bueno, yo creo que se ha recompuesto, digamos, las distintas fuerzas en el Congreso, y eso es producto pues de una serie de circunstancias que han sido de público conocimiento. ¿Para bien o para mal? Discrepancias.
Yo creo que finalmente esto obliga a que en el Congreso la discusión sea más horizontal, más plural, más democrática y generar más consensos, porque finalmente, digamos, nadie se va a oponer a las buenas ideas, nadie se va a oponer a todo lo que signifique un progreso y bienestar para el país. Y eso va a implicar un poquito más de esfuerzo, pero yo creo que vale la pena. Ya, en ese temperamento, que es un temperamento constructivo, ¿cómo ve usted el tema de si se deroga o no esta norma, digamos, para los trabajadores independientes? Yo tengo un proyecto presentado hace algunos meses por la derogatoria, por dejar sin efecto la obligatoriedad y por declarar la libertad de los trabajadores independientes de afiliarse o no a un sistema público o privado. O sea, que subsistan el sistema de las AFP. Que subsista el sistema público, el sistema privado, y que los trabajadores independientes puedan, mediante incentivos, si se quiere, promovidos desde el gobierno, desde el Congreso, desde las propias AFPs o ONP, incentivar a que los trabajadores puedan afiliarse, pero no de manera compulsiva. Ayúdenos a entender por qué el gobierno entró en este terreno. Primero, que fuera una sola, que ya de por sí crea un problema, a pesar de que hubo un concurso y todas las, en fin, pasos normados. ¿Por qué se encajonó? A ver, veamos el origen de todo esto, ¿no? Porque aquí en esta radio y en muchísimos medios han dicho Jaime Delgado es el padre de la criatura que ahora la quiere negar. Y yo nunca niego a mis hijos, pero tampoco acepto hijos que no me corresponden. Pero lo firmó, me parece. Bueno, para eso existe el padrinazgo. Lo aprobó la Comisión de Trabajo, la Comisión de Defensa del Consumidor, hubieron varios dictámenes, lo aprobó la Comisión Permanente, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, pero veamos la historia. Yo presento un proyecto de ley junto a Javier Díez Canseco, que es este proyecto, ¿de acuerdo? Es mi único proyecto en materia de la reforma de AFPs en ese momento. Aquí no hay absolutamente ni una coma sobre el aporte de los independientes. Vamos por más competencia, más transparencia, más derechos para los afiliados. Pero habían como 19 proyectos más que durante años se intentaba hacer algunas reformas del sistema previsional y no pasaba nada porque todo se entorpecía en las comisiones. Nadie quería hacer la reforma. El gobierno decide formar una comisión de especialistas para proponer un proyecto. Entonces el MEF, la SBS, se juntan y durante varios meses preparan un proyecto. En ese proyecto que viene del Ejecutivo es cuando se incorpora el tema del aporte de los independientes, porque habían recogido el único proyecto presentado en el Congreso que hablaba del aporte obligatorio de los independientes es el proyecto 1114, que es este. El proyecto 1114 es del grupo parlamentario PPC, del congresista Luis Galarreta. Ahora me parece bien que Luis Galarreta se rectifique y diga que también está a favor de la derogatoria, pero este fue su proyecto. Dice que tomaron parte de él ustedes para elaborar finalmente la norma que el Ejecutivo efectivamente tomó esta iniciativa y la incorporó dentro del paquete. Ahora, yo no voy a juzgar, tendrían cada uno sus motivos para plantear una serie de modificaciones. Lo cierto es que cuando esto llega al Congreso, el proyecto del Ejecutivo, que es el más integral, el que va recogiendo todas las iniciativas, pues, ¿no? Va a la Comisión de Economía, va a la Comisión de Defensa del Consumidor, hay otros proyectos de la Comisión de Trabajo y se emiten varios dictámenes que incorporan el tema de los trabajadores independientes, entre ellos la Comisión de Trabajo, presidida por el señor Gagó, del grupo fujimorista, también emitió un dictamen incorporando el aporte de los independientes. Bueno, pero creo que acá se está equivocando la discusión porque el problema no es que los independientes aporten. El problema es que se haya aprobado una ley que los obliga a aportar de la manera en que se... Y en eso, perdón, congresista Delgado, son responsables todos los que votaron a favor. Perfecto. Porque ahí hay una presión de las AFPs porque las cosas se hagan de manera que a ellos les den menos trabajo,
para tener un público cautivo que siga ensanchando sus fondos y que no Estamos necesariamente aseguren una pensión digna para el ciudadano. Estamos y en de eso son acuerdo. cómplices todos Bueno, Estamos los de que acuerdo. votaron. Mira, estamos de acuerdo. Pero lo que pasa que en ese momento, estoy hablando del año 2012, la gran discusión fue la comisión por flujo, comisión por saldo. Se armó toda una galleta porque la gente no entendía esto. Esa era la gran discusión. El tema de los independientes no fue un tema de discusión hace 2 años. Surge un año después, antes de entrar en vigencia, cuando los propios ciudadanos nos hacen conocer una serie de inconvenientes con relación a este tema. Fui el primero en este momento que dije a todas las autoridades: paremos esto. Hay dificultades en esto. Esos aspectos no fueron tomados en cuenta al momento que discutíamos la ley, pero es momento de corregir. Pero, congresista ¿De acuerdo? Delgado, en realidad Sí. la razón por la cual le encajan los independientes el aporte a la AFP es porque entraba una nueva AFP en el mercado y necesitaba un mayor número de aportantes. A ver. Y esa es la razón por la que se saca esta ley, para que no solo tuviera cautivos durante 2 años a todos los trabajadores que entraban en planilla, sino a todos los que de alguna manera generaban ingresos. Y se pensó en las AFPs, no en el ciudadano. Y esa es una cosa en la que están implicados todos. Por eso mismo digo. ¿Cuál fue el Cuando proceso? Si se discutió primero, segundo, da lo mismo. Ok, pero partamos de lo siguiente. Si se cometió un error al incorporar a los trabajadores independientes, porque en ese momento no se tenía en consideración una serie de aspectos que seguramente en este momento lo vamos a conversar, ese era el momento de corregir, ese era el momento de cortar por lo sano. Y eso generó pues que tanto en el interno de mi bancada como las autoridades del Ejecutivo me llevara en todo un periodo muy largo de confrontación permanente, porque yo decía: paremos esta situación. Pero ¿De ahorita, acuerdo? al margen de todo Aquí, Perdón, que entonces, estoy aquí, también en entonces, comunicación con Galarreta. la idea es corregir este problema. Veamos esto para adelante. Y yo creo que existe el consenso suficiente de muchísimas bancadas a fin de corregir esta situación, dejar sin efecto la obligatoriedad del aporte de los independientes y mejorar en conjunto el Es sistema. suprimirlo, no, porque también Dejar en existe la libertad fórmula de a una los prórroga independientes. Así es. para su aplicación. Porque prorrogar es Es decir, prorrogar la agonía, o nuevamente de acá 1 año volver a la misma Ya. discusión, o 2 años volver a la misma discusión. telefónicamente vamos a escuchar al congresista Luis Galarreta, expresidente de la Comisión de Economía, que ha sido también mencionado por el congresista Jaime Delgado. Señor Luis Galarreta, muy buenos días. ¿Cómo está Raúl, Patricia, Ricardo y Jaime? Espero que no salga mal la señal, porque estoy en el taxi ya camino al Congreso. La verdad que yo ojalá pueda ir mañana. Me parece lamentable que su oculta política de Jaime Delgado, que lo hace hasta salir de su partido y buscar algún otro partido, trate de ver quién fue y qué tomaron de otro proyecto. Hay 3 cosas, y yo les voy a alcanzar mañana todos los papeles, y les pido a ustedes, que son periodistas inteligentes, que se fijen. Gracias por los inteligentes, ¿eh? No nos habíamos percatado. La página 11, el proyecto del Ejecutivo, que habla de los independientes. Jaime confunde, me imagino que no con mala intención, pero se confunde en su desesperación por querer volver a lavarse la cara del ex defensor de los consumidores, que nosotros hemos presentado el tema de los independientes. Yo sé que alguno debe tener el documento y les aseguro que Jaime está hablando del artículo 4. El artículo 4, que tiene el señor Delgado a la mano, habla de que es voluntario para los independientes y para los dependientes. Ese artículo, cuando nosotros planteamos la obligatoriedad, no es el relacionado al aporte directamente. Está hablando de que o vas a la ONP o a la FP. Fíjense bien el artículo 4, que es el que el señor está hablando. Y segundo punto, el proyecto 1114, al que Jaime dice que lo obligaron así con todo a sacar, esa fue nuestra culpa, nunca fue dictaminado. El proyecto 1114 del PPC, que no ha planteado el aporte de los independientes, le voy a dar todos los papeles, no fue dictaminado. Es más, les sugiero que revisen el dictamen minoría que presenté, donde el artículo 4 no establece lo que está diciendo el señor Jaime Delgado. Entonces, primero que hay que ir a derogar, pero no es solamente el tema de los independientes, y alcancé cuando prendía la radio aquí en el taxi a Patricia que decía eso. Por si acaso, el señor Jaime Delgado no cometió un error, ha cometido varias ilegalidades con el reglamento. El ministro Castilla, el 5 de junio del año 2012, fue a sustentar a la comisión que el señor presidía un proyecto que ni siquiera había sido decretado al Congreso. Están en las actas. Yo le voy a pasar todas las actas
donde incluso se le dice al señor Castilla, bienvenido, pero no entendemos por qué usted está sustentando un proyecto que todavía no ingresaba al Parlamento, no llegaba a las comisiones. El señor Jaime Delgado permitió eso, y no es el tema de verdad no es el tema solo de los independientes, son varios aspectos que han pasado por alto de manera ilegal. La agenda para que el señor Delgado, como presidente de la Comisión de Economía, aprobara el tema de los independientes y otras cosas más, hizo con menos de 24 horas que establece el reglamento, cambiaron la agenda para aprobar el tema. Entonces, no está siendo sincero y es falso lo que se está planteando. Yo les voy a llevar mañana los papeles para demostrar. Tengo las transcripciones de todas las sesiones, el dictamen minoría, el dictamen mayoría. Después dice que el Ejecutivo lo tomó de un proyecto. Mentira, la comisión que el Ejecutivo tenía para evaluar esos temas, su penúltima reunión fue el 26 de marzo. Nosotros presentamos el proyecto el 2 de junio que no ha sido dictaminado, hasta hoy día se puede dictaminar, y que no hablaba de los independientes, porque se está confundiendo con el artículo 4 del señor Delgado. Señor Galarreta, alguna pregunta. Mañana, por supuesto, tomamos nota de que estará usted presente aquí. Pero la pregunta es, en verdad, estamos recordando un caminar que parece que no ha sido todo lo correcto del caso, pero lo que a mí me parece preocupante es en realidad que las cosas no se franqueen a decir, bueno, ¿cuáles son los intereses que están en juego aquí? Este es el tema. O sea, hoy día la verdad que yo he tenido la satisfacción de leer lo que ha dicho el ministro Mayorga diciendo, también hay lobistas en el Congreso, así que vamos a ser claros. ¿Quiénes son los que han estado metidos en este asunto? Pero cuando uno ve cómo metieron el proyecto del Ejecutivo, hasta ahora no han dado las actas de esas reuniones famosas, esta comisión técnica. Cuando ahora ve que desesperadamente tratan de decir, no, yo no fui, fue tal persona que es falso porque no está planteado. El artículo 4 habla de otro tema y yo se lo voy a explicar y le pido que ustedes mismos revisen. Habría que preguntar por qué corrieron, por qué tan desesperadamente querían, si no eran el padre, por qué tan desesperadamente apadrinaban a alguien. Es decir, nosotros éramos lo que supuestamente, que no es verdad, propusimos algo y nosotros más bien nos peleamos en contra de eso, porque la propuesta que teníamos nosotros era totalmente diferente. Yo les pido que revisen los proyectos, yo se los voy a llevar. Ahora, habría que preguntarle cuál fue el interés de correr, de no debatir y de hacer la vergüenza que diría eso. Y es una vergüenza esa reforma que el tema independiente es un tema, pero todo hay que mirarlo, porque al final licitaron en paquete y en manada a todos los trabajadores para tratar de que se interese una empresa privada que ahora obviamente tendrá un problema, pero ese problema ya se lo tendrá que asumir el Estado. Pero las culpas, lo que no pueda dormir alguien porque la gente lo mira mal porque los traicionó, porque siente que los traicionó, que no le eche a otras personas o que lean bien los documentos. De acuerdo, congresista. Ahí se verá. Mañana estaremos con usted para aclarar las cosas y saber más acerca de su punto de vista. Bueno, a ver, congresista Delgado. Mire, yo no estoy echando la culpa a nadie. Lo que pasa es que yo tampoco voy a permitir de que hay gente que diga Jaime Delgado es autor de esta iniciativa, ¿de acuerdo? Esto ha sido un proceso como lo he narrado, donde el Poder Ejecutivo presentó el proyecto, se incorporó, hay responsabilidades que repartir, pero lo cierto, congresista, el tiempo nos está ganando. Hoy me parece que el camino está allanado para la derogatoria. La presidenta del Partido Nacionalista ha dicho, eso va, el congresista Galarreta ha dicho que está de acuerdo, imaginamos que usted también. Por supuesto que sí, yo creo que tiene que haber consenso en esto. Cortar el tema por lo sano, o sea, no a la suspensión, no a la prórroga, porque esto simplemente es postergar el problema. Pero el tema es, en realidad, primero, que tenemos de por medio a Hábitat. Y en segundo lugar, que tenemos que volver a conversar acerca de el sistema mismo de las AFPs, sin pensar en que tienen que ser eliminados. Es decir, que hay que encontrar aquí algo que no se trabaje pues a la prepo, como ha venido ocurriendo. Pero eso de la prepo también es una cosa muy ligera, ¿no? Porque cuando llegó este proyecto del Ejecutivo, llegó a la Comisión de Economía, pasaron varias semanas y no se dictaminó. Pasó a la Comisión de Defensa del Consumidor, donde efectivamente habíamos dedicado varias sesiones a este tema, se dictaminó, la Comisión de Trabajo dictaminó y en eso terminó la legislatura. Al terminar la legislatura se abre la Comisión Permanente y el único dictamen que había pendiente en ese momento era la Comisión de Defensa del Consumidor y la Comisión de Trabajo. Entonces no es que uno haya pues pasado el caballazo, ni mucho menos, porque si hubiera habido un dictamen de la Comisión de Economía, ese dictamen como comisión principal se hubiera discutido. Pero bueno,
En Yo el entiendo tema la de- defensa. Entonces se aprobó algo pésimo, pero a conciencia. Bueno, se aprobó. Bueno, eso se lo ayuda aprobó mucho el esto. Ejecutivo. Con trabajo, o sea, se aprobó tomaron el esto trabajo de aprobar porque algo pésimo, pero entendamos- bien pensadito. Entendamos de que este es un aspecto, o sea, la reforma planteaba un conjunto de medidas para garantizar más competencia, más transparencia, derecho de los usuarios, etcétera. Este fue un aspecto que efectivamente, a la luz del tiempo, nos damos cuenta de que hubieron circunstancias que no se habían tomado en cuenta Pero, y que hay congresista, que así- corregirlas. a ver, usted ha sido un arduo defensor del consumidor. Así es. No había ni luz del tiempo, ni paso del tiempo, sino puro sentido común para darse cuenta que lo que se estaba proponiendo era un desastre. Porque no, y ojo, que yo soy de las que cree que los independientes sí deben aportar, pero no de esa manera tan draconiana, a la fuerza, sin preguntarle, sin ofrecerle opciones, sin darle posibilidad de elegir absolutamente nada. Y eso, congresista Delgado, es un principio básico de defensa del consumidor. Así que no nos vengan ahora con que, ay, sí, fíjense, lo aprobamos y después nos dimos cuenta que había unos problemillas. Ahí hay que reconocer que se aprobó pensando en cualquier cosa, menos en el aportante. Se aprobó pensando en generar algún beneficio para los trabajadores independientes, pensando que muchos de los trabajadores independientes en realidad son independientes entre comillas, ¿no? Porque en la práctica son dependientes que los empleadores muchas veces no los ponen en planilla para no reconocerles derechos. Pero efectivamente no se puso en consideración que hay trabajadores que son propiamente independientes, un abogado, un médico, y aquellos que son dependientes en la mañana e independientes Bueno, por la tarde. y sobre todo en realidad porque cualquier acto que quiera velar por los trabajadores debe partir del hecho, como cuando los ciudadanos tienen que decidir ellos. No van a decidir por ellos un grupo de ilustrados congresistas. Bueno, Ese es el punto de partida de los tema conflictos, importante, ¿no? Que hay ¿no? que pensar, digamos, en sistemas previsionales Pero ¿cómo puede ser con se le mecanismos de ocurre, incentivo que sean lo suficientemente convocar a una atractivos. ONG y darle a una AFP y darle toda la posibilidad, pues, ¿no? Que ahí tendrá que explicarlo el ministro de Economía, porque no tiene otra explicación que no sea también aspectos económicos. Bueno, muy bien, muchas gracias, señores congresistas Jaime Delgado y Gustavo Rondón. Tal vez solo agregar a ese tema de las Y se AFPs. inspírense hoy día para Sí, salir airosos de este tema. Sí, solo tal vez el hecho de no perder de vista sí esto de lo previsional, que es importante, lo ha remarcado Patricia, y lo segundo de que sí amerita un análisis profundo de todo el sistema. Para el AFPs, sistema ONP, previsional lo que se todo necesita es que esto, la ¿no? gente se entere y que haya la suficiente explicación por parte de las autoridades, que no sea al caballazo. Bueno, pero en fin, vamos a ver. Muchas gracias, Una señores pausa. congresistas.